Un momentito, que Flor Sí, establezca. Ustedes me perfecto. escuchan a mí bien, ¿verdad? Que la profe entró, ya la vi. Ya, ahora sí. Ok, listo. Hola, buenas tardes. Qué pena, es que no Buenas tardes. escuchaba a Eider. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Flor. Bueno, primero que todo, pues darles la bienvenida a este taller de presupuesto para proyectos de investigación que se ha realizado en conjunto con la UNAD y la USTA Bucaramanga. Queremos dar una especial bienvenida pues a la persona que hoy nos va a acompañar con el taller. Antes de eso, pues quisiera explicarles un poquito la dinámica, aparte pues de lo que ya Eider nos comentó, y es que podamos estar muy atentos. Ya el profe Alfredo compartió algunos documentos, Excel y PDFs acá en el chat, entonces para que puedan estar muy pendientes de estos que son los que se van a trabajar en el taller. Y también, pues, Heider va a estar compartiendo la asistencia y la evaluación del evento para que por favor puedan diligenciar su asistencia y estar muy pendientes del chat. Al final le vamos a compartir, pues, las próximas capacitaciones que vamos a tener o el plan de formación, tanto de la UNA como de la USTA. Así que, sin más preámbulos, entonces presento al profesor Alfredo Sanabria Ospino. Él es ingeniero financiero, diseñador especializado en soluciones financieras, máster en finanzas, doctor en ingeniería de procesos con más de 13 años de experiencia como docente de pregrado y posgrado en las áreas cuantitativas y financieras. También es un capacitador estratega en la solución de situaciones financieras presentadas por las empresas del sector público. Entonces, bienvenido, doctor Alfredo. Un gusto que nos esté aquí acompañando en esta tarde. Profe, muchas gracias por la invitación. En la parte de doctorando, porque me encuentro estudiando. ¿Listo todavía? Bueno, Listo. ingeniero, gracias por estar acá acompañándonos. Listo. Muchas Bienvenido. gracias. Tenemos como algunos audífonos encendidos. Vamos a pedirles que por favor puedan silenciar sus micrófonos. Pero no, una hora de almuerzo. Salió a las 5. Listo. Están sus Ajá, eso es micrófonos lo que tengo que ir ahora. encendidos. ¿Cómo? Pero eso es lo que tengo que ir ahora. Cristian, Daniel, Erika, por favor, ¿nos ayudan? Ah, Sandra, con los micrófonos, por pero o sea favor. que voy a ir ahora. Esperemos un momento, profe Alfredo, que se puedan silenciar los micrófonos. Creo que está abierto el de Sandra, el de Erika. Por favor, nos ayudan. Gracias, muy amable. Listo, profe Alfredo, ya podemos comenzar. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Sí, encantado de trabajar conjuntamente con la UNAF, sí, ya que soy pues, egresado allá de ingeniería financiera. Entonces, el taller se llama Presupuestos para Proyectos de Investigación. Vamos a dar unos conceptos sobre presupuesto. ¿Sí? Entonces, presupuesto es la estimación programada de manera sistémica de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo, una empresa o un proyecto en un periodo determinado, de acuerdo a Río González. Presupuesto es también un conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de la empresa, por el líder del proyecto, ¿sí? Por la persona encargada de llevar a cabo los objetivos. La palabra presupuesto está conformado por el prefijo pre, que significa antes de, y supuesto, que significa hecho. Por lo tanto, se podría definir como antes de hacer, ¿sí? Antes de hacer, ¿sí? Antes de hecho. Un presupuesto es un plan integrado y coordinado que se expresa en términos financieros y respecto a las operaciones y recursos que forman parte de un proyecto para un periodo determinado con el fin de lograr los objetivos fijados por los investigadores. ¿Sí? El presupuesto lo que quiere es llevar a cabo el alcance desde los objetivos, ¿sí? Desde el punto de vista financiero. Entonces podemos decir que un presupuesto está compuesto por un plan, ¿sí? Es integrador, ¿sí? Es muy importante que el presupuesto sea integrado, o sea, que sea construido por todos los miembros del proyecto, ¿sí? A veces sucede que en los proyectos se separan funciones, entonces alguien dice, no, usted que es financiero, pues construye el presupuesto, a veces le dicen a uno, y a veces no está uno enterado de
lo que tiene el proyecto. Entonces, la primera parte es integrarse, o sea, que sea totalmente integrador. Coordinador, ¿sí? Coordinador, es muy importante que el presupuesto se encuentre articulado, ¿sí? Con las metas, las actividades metodológicas, ¿sí? Con las actividades metodológicas. O sea, hay unos objetivos que se trazan en el proyecto, pero esos objetivos para alcanzarlo se necesitan unas actividades metodológicas. Entonces, es la cuantificación de esas actividades metodológicas para llevar a cabo los objetivos. Muy importante que se crucen, ¿sí? Que se crucen esas variables. Actividades metodológicas que llevan a objetivos cuantificadas desde el punto de vista financiero. A veces se construyen presupuestos y no se tienen en cuenta ciertas actividades. Eso lo ve uno en el día a día. Entonces llegan a los comités financieros de las diferentes empresas solicitando algún tipo de rubro, algún tipo de ayuda. La primera pregunta que se hace es, bueno, en el presupuesto, ¿dónde está? En el presupuesto que usted pasó anteriormente, ¿dónde está evidenciado este rubro? ¿Sí? Y a veces el investigador o la persona líder del proyecto dice, no lo tuve en cuenta. Entonces es muy importante que estén coordinados. Entonces, objetivos, ¿sí? Para alcanzar objetivos necesitan unas actividades metodológicas y esas actividades metodológicas tengan una cuantificación en términos financieros. También operaciones, recursos y periodo futuro determinado. Entonces, esta es una definición muy estructurada de lo que puede llegar a ser un presupuesto. Etapas para la elaboración de un presupuesto. Entonces, primero un diagnóstico interno y externo, objetivos, estrategias, políticas. Hay una preiniciación, también una elaboración, una ejecución, una evaluación y también un control. Entonces, estas serían, digamos, las etapas fundamentales en la hora de elaborar, diseñar, evaluar y controlar un presupuesto. En la preiniciación, entonces, muy importante leer los términos de las convocatorias de investigación, ¿sí? Leer los términos de las referencias de las convocatorias de investigación. Gastémosle tiempo a esa lectura de esos términos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces se comienzan a generar presupuestos sin comenzar a leer las convocatorias y suelen suceder situaciones en las cuales los proyectos no son aprobados, pero no es porque el proyecto de pronto tenga algún tipo de deficiencia desde el punto de vista científico, sino que no fue soportado por los términos de la convocatoria en el presupuesto. A veces está excediendo el presupuesto que la convocatoria lo está estimando. O en ciertas ocasiones se requiere de pronto destinación específica en un rubro, ¿sí? Y no se hace en la convocatoria. Entonces, estos son, digamos así, situaciones que se presentan en la hora de diseñar un presupuesto. Formular un proyecto de investigación. Entonces, leo la convocatoria y con base en la convocatoria, pues ya tengo un proyecto, comienzo a ajustarlo o comienzo de pronto, de acuerdo a la convocatoria, a formular el proyecto de investigación. Analizar internamente en las fortalezas y las debilidades que se pueden tener desde las universidades, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos observar que somos muy fuertes en laboratorios, ¿sí? Entonces, eso puede ser un recurso en especie que se puede estimar en el presupuesto, ¿sí? De pronto, si no soy fuerte en la parte de base de datos, entonces es un recurso que se puede requerir, ¿sí? En la convocatoria por parte de financiación de MinCiencias en el rubro de dinero, pero es muy importante analizar internamente qué fortalezas tiene y qué debilidades. Esto con el fin para que no exista de pronto un desgaste presupuestal, ¿sí? Puede pasar de que se genere de pronto algún tipo de financiamiento de un rubro, de un activo que ya la universidad tenga, de una base de datos que ya se tenga y de pronto el investigador no la conoce, ¿sí? O el líder del proyecto no la conoce y la universidad la acabó de adquirir hace poco, o de una maquinaria, ¿no? Queremos que nos financie esta maquinaria, pero la universidad ya la tiene. Eso genera un desgaste presupuestal, ¿sí? Entonces es muy importante analizar internamente qué fortalezas tienen las universidades, qué fortalezas tienen los grupos de investigación y pues de qué debilidades, y el objetivo del presupuesto es que esas debilidades de pronto llegar a financiarlas para el proyecto. Con base en lo anterior, se analizan, con base en al anterior análisis, se formulan planes, objetivos, políticas y estrategias que permitan alcanzar las metas propuestas.
En la fase de elaboración, el presupuesto hace parte del proyecto. ¿Sí? Es muy importante eso. ¿Sí? Repetirlo. El presupuesto hace parte del proyecto. A veces se trabaja de forma separada. ¿Sí? De forma separada. Entonces, lo que hemos comentado, se reparten las actividades. Usted construya el estado del arte, usted construya la metodología, usted construya de pronto el marco legal, ¿sí? Y usted el presupuesto. Y comenzamos a trabajar desarticuladamente. Y cuando comenzamos a trabajar desarticuladamente, entonces también vienen esos problemas presupuestales, ¿sí? Entonces, muy importante que el presupuesto haga parte del proyecto. Y como lo hemos hablado, entonces, tengo unos objetivos, ¿sí? Esos objetivos, tengo una metodología para alcanzarlos, ¿sí? Esa metodología tiene unas actividades, una fase de unas actividades. Pues esas actividades que hay que hacer, llegarlas a cuantificar desde el punto de vista financiero. La construcción debe ser conjunta, o sea, debe ser integrada entre todos los miembros del grupo de investigación que van a plantear el proyecto. Sí, van a plantear el proyecto. A veces sucede que de pronto alguien del grupo plantea la inversión de una maquinaria, pero esa maquinaria se encuentra de pronto en China y no tiene de pronto en cuenta los costos de importación, de legalización de esa maquinaria. ¿Sí? Entonces, no, es que la vi en la página web, miren, en China cuesta tanto esta máquina, la gran pregunta es cuánto cuesta traerla a Colombia. Entonces, la construcción sí debe ser totalmente conjunta y socializada. Se va a hacer un análisis de implicaciones financieras para los objetivos definidos cruzando las actividades metodológicas para cuantificarlo. Después de aprobado, ¿sí? El presupuesto se debe promulgar para que sea conocido por la empresa o por los miembros también del grupo de investigación. Ya cuando se tiene construido el presupuesto, ¿sí? Pues se hace la socialización de este mismo. ¿En qué? Se hace la socialización en el grupo de investigación o en el grupo de investigadores que está liderando el proyecto, ¿sí? Para que todos conozcan y todos sepamos cuáles son los rubros que nos van a llevar a alcanzar esos objetivos. Esto es muy importante que todos conozcamos qué tenemos, porque si todos conocemos con qué contamos financieramente, pues no nos vamos, sabemos que no nos vamos a salir de los límites del presupuesto. A veces los investigadores se ponen furiosos o nos ponemos furiosos porque nos aprueban algo, queremos que nos aprueben algo que no estuvo presupuestado, ¿sí? Y eso pues genera un desorden presupuestal, ¿sí? No, oiga, no te podemos aprobar eso porque eso no fue contemplado. Y si existe un orden en los presupuestos de las universidades o en los presupuestos de las empresas. Ejecución. Se determinan las metas específicas para cada una de las fases del proyecto. Se determina el lapso en el que se deben alcanzar dichos objetivos. Se asignan los recursos para poner en marcha el plan presupuestal y el grado de alcance de los objetivos debe plasmar el informe de ejecución, ¿sí? De los presupuestos se espera que sean ejecutados, ¿sí? De los presupuestos se espera que sean ejecutados, porque si yo logro ejecutar mi presupuesto, lo que estoy dando a entender es que existe un orden financiero en el proyecto, ¿sí? En la medida en que yo logre ejecutar el presupuesto, pues estoy dando a conocer que sí, existe un orden en el proyecto. ¿Por qué? Porque pueden suceder proyectos que se piden recursos y no se ejecutan, ¿sí? Y no se ejecutan. Entonces, dice, no, el proyecto fue muy eficiente, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué se generaron esas expectativas de recursos y no se ejecutaron? ¿Sí? Y no se ejecutaron. Entonces, lo que esperan los presupuestos es que sean muy estructurados, muy consolidados y que se llegue a su ejecución. Y en la fase de control, es la etapa donde se deben definir los criterios para la identificación y solución de problemas que se presenten en la ejecución, ¿sí? Entonces pueden existir, su nombre lo dice, presupuesto, ¿sí? Entonces, construido con supuesto. Pueden suceder situaciones en las cuales exista algún tipo de adversidad macroeconómica, ¿sí? Y que eso genere de pronto algún desequilibrio presupuestario, ¿sí? Entonces hay que identificarla y también pues darle algún tipo de solución. Se debe comparar lo presupuestado con lo real, ¿sí? Entonces existe un presupuesto, ¿sí? Antes de comenzar a andar el proyecto, pero comenzó a andar el proyecto y ya existen los valores reales. Entonces comparar ese presupuesto que se hizo inicialmente versus con los valores reales. Y se busca determinar las variaciones para esto, buscar las variaciones que han determinado. Luego se analiza y se toman las medidas correctivas tendientes a ajustar el presupuesto a la realidad del proyecto, ¿sí? Entonces, si de pronto hubo algún tipo de situación como
hemos conocido, pandemia, que no se tenía contemplado en ningún presupuesto de investigación, ¿sí? Esto ayuda a generar experiencia en la construcción del presupuesto, ¿sí? Algún tipo de situación como la guerra de Ucrania, ¿sí? Situación de pronto que no se tenía ninguna contemplación, esto ayuda a generar una experiencia y ajustar los presupuestos, ¿sí? Es muy importante también que los presupuestos, pues, en la medida puedan ser flexibles, ¿sí? Que nada esté escrito en piedra, porque pues nadie está exento a alguna eventualidad macroeconómica que pase a nivel internacional. Y en la evaluación, es la etapa del análisis crítico del plan presupuestal, a la luz de los resultados obtenidos para identificar causas y efectos. Se deben elaborar informes globales sobre los resultados obtenidos, las desviaciones presentadas y las medidas correctivas. Entonces, siempre van a existir evaluaciones e informes que debamos presentar en los presupuestos. Entonces, mirar que con esa asignación de recursos, qué resultados se obtuvieron, si hubo algún tipo de problema, situación y cómo se logró corregir. Lo importante de estas etapas es la capitalización que se debe hacer de las experiencias obtenidas para aprovechar el futuro, ¿sí? Lo que hemos hablado. La pandemia nos enseñó muchas cosas de cómo ajustar presupuestos. Los diferentes eventos mundiales también, aparte de la pandemia, nos han generado experiencias para poder entender cómo es el comportamiento presupuestal. Es una etapa relevante para la definición de elementos claves para el siguiente periodo, ¿sí? Comenzamos a ajustar para las siguientes ejecuciones. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño taller, ¿sí? Entonces yo al chat de la plataforma les envié una plantilla en blanco, ¿sí? Que se utiliza acá en la universidad para convocatorias externas. Y también les envié unos términos, ¿sí? Es muy importante en las convocatorias, ¿sí? La lectura de los términos. Entonces, hay una convocatoria que estábamos trabajando, ¿sí? En lo cual es muy importante mirar los anexos, ¿sí? Y sobre todo la parte de presupuesto, ¿sí? En la parte de presupuesto, nosotros podemos, en el componente presupuestal, ¿sí? Podemos identificar qué se puede financiar y qué no se puede financiar, ¿sí? Entonces, ¿qué en el proyecto sí podemos financiar y qué no se puede financiar? Y también las restricciones de los presupuestos que pueden existir, ¿sí? En las convocatorias también existen algunas restricciones. Aparte de identificar eso, también es muy importante en los presupuestos las definiciones, ¿sí? Gastarle tiempo a conocer qué es un equipo, ¿sí? Qué es un material, qué es la bibliografía, ¿sí? Qué son los servicios técnicos, qué es un software, qué se puede financiar como software, qué es una asesoría especializada, qué es una salida de campo, los gastos de desplazamientos, los eventos científicos, las publicaciones y los gastos de operaciones. ¿Sí? Sí, cuéntame, Gabriela. Es que hay personas que tienen el micrófono abierto y no se Ok, escuchan. sí, por ahí que tiene. Gracias, Gabriela. Listo, gracias. Perfecto. Allá tiene el micrófono abierto, ¿cierto? Melba, te agradecemos, por favor, puedas cerrar el micrófono que lo tienes activo. Listo, gracias. Entonces, conocer la definición de los rubros, ¿sí? Es muy importante y es donde encuentra en los anexos, en los términos. Entonces, importante eso. ¿Por qué? Porque pueden haber restricciones, como por ejemplo en gastos de operación, ¿sí? Dice, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación financia por ese concepto hasta el 7% de los rubros solicitados, ¿sí? Sin incluir rubros de apoyo económico, estancias postdoctorales y apoyo económico para la vinculación. Entonces ya sabemos que en gastos de operación, ¿sí? Solo nos pueden financiar hasta el 7%, o sea, no se puede pasar de ese 7%. Y en gastos de operación, entonces corresponden a gastos totales como personal administrativo, desarrollo de actividades para el programa de gastos de envío, papelería, fotocopia, porcentajes proporcionales al servicio de pagos de servicios públicos, ¿sí? Entonces, esas restricciones, si nosotros las tenemos que contemplar en el presupuesto. ¿Por qué? Porque puede ser que el proyecto sea muy bueno, el proyecto sea muy innovador, pero si no cumple con las restricciones que se exigen desde el punto de vista presupuestal, pues no es viable financieramente, ¿sí? No es viable financieramente. Entonces, en el taller se les compartió una plantilla
¿sí? Una plantilla que se llama plantilla en blanco. ¿Sí? Plantilla en blanco. ¿Todos la tienen? ¿Todos la tienen? ¿Sí? Yo no la veo. Yo no. ¿Están en el chat de Zoom? ¿Está? ¿Sí la ven? No. ¿No? Al inicio de la conversación, al inicio del chat. De pronto es que las personas que nos unimos después no nos aparecen porque no Ok, no sé, profe, ¿me ayudas? volver a compartirlo. ¿A compartirla? Sí, ya las Listo. vamos a volver a compartir. Bueno, entonces, esta es una plantilla que se utiliza en la universidad, que la pueden también adaptar ustedes para diferentes convocatorias que se van a presentar, que ha sido diseñada con base en esos rubros que plantean en ciencias. Entonces, esta plantilla tiene diferentes pestañas, ¿sí? Tiene diferentes pestañas, tiene 12 pestañas, pero la primera pestaña es el resumen anual del presupuesto, o lo que nosotros también conocemos desde el punto de vista empresarial, el presupuesto maestro, ¿sí? Ese gran presupuesto, ¿sí? Que ha sido desagregado en 12 pestañas. ¿Listo? ¿Ya todos tenemos la plantilla? ¿Ya tenemos la plantilla? Ya la voy a compartir. Perfecto, listo. Hassan, tienes activo el micrófono, por favor, puedas cerrarlo. Listo, gracias. ¿Listo? Entonces, acordémonos, ¿sí? ¿Cuál es la construcción? Tengo unos objetivos. Esos objetivos, para alcanzarlos, pues existe una metodología. Esa metodología tiene unas actividades y esas actividades hay que cuantificarlas desde el punto de vista financiero, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Listo? Entonces, comenzamos con la primera plantilla, equipos. ¿Sí? Equipos. ¿Listo? Entonces, en equipos tenemos los ítems, descripciones específicas, justificación, la cantidad. Este es un presupuesto de 2 años, un proyecto de 2 años. Sí, Nelly, cuéntame. Lo que sucede es que no sé si nos estás mostrando las plantillas porque lo que estamos viendo es la diapositiva donde Ok, dice taller. Eso, ok, espera. Entonces ya comparto, stop share. Listo, perfecto. Voy a volver a compartir. Listo. ¿Ahora sí la ven? ¿Listo? Ahora sí, muchas gracias. Listo, perfecto, Nelly. Entonces volvemos a explicar. Entonces tenemos un resumen anual, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos el presupuesto maestro, el gran presupuesto. Este presupuesto maestro, ¿sí? Está conformado por la sumatoria de las 12 pestañas que están acá, ¿sí? Que después de haber nosotros planteado el proyecto, si no vamos a comenzar a construir un presupuesto y no haber tenido un proyecto, ¿no? Porque no tiene lógica, ¿sí? Después de nosotros tener el proyecto ya listo, ¿sí? Con objetivos, con metodología, ¿sí? Lo último que se construye es el presupuesto, lo último, ¿sí? Entonces, por eso también les comentaba no repartir. Usted haga el marco teórico, usted haga el estado del arte y usted el presupuesto, ¿no? Eso es lo último que se hace, ¿sí? Porque para hacer el presupuesto, debo tener muy claros los objetivos, tengo que tener muy clara la metodología y muy claras las actividades desagregadas, ojalá por fase 1, fase 2, fase 3, que me ayudan a lograr esos objetivos. Ya después de tener las actividades, después viene la cuantificación de las actividades, que la cuantificación de las actividades se hace en el presupuesto. Entonces, hay 12 pestañas, y la primera pestaña es equipos, ¿sí? Equipos. Entonces tenemos un ítem 1, ítem 2, ítem 3, la descripción de especificaciones técnicas, ¿sí? La justificación por qué necesitamos ese equipo, la cantidad, este es un proyecto de 2 años, y viene la parte de si este equipo lo va a financiar MinCiencias, va a haber un aporte en efectivo, o lo va a financiar la universidad como especie, ¿sí? ¿Qué es como especie? Que es un valor no monetario. La universidad ya tiene el equipo, ¿sí? Ya tiene el computador que se necesita, ¿sí? Entonces ella hace el aporte en especie. Entonces vamos a hacer acá rápidamente un ejercicio. Entonces, tenemos acá. Listo. Entonces, vamos a colocar ítem 1 y ítem 2. Entonces, ítem 1, ítem 2. Especificaciones técnicas de un equipo.
¿sí? Entonces, la universidad se necesitan unos computadores con las especificaciones. ¿Quién da estas especificaciones? Pues la parte de sistemas de la universidad, ¿sí? La parte de sistemas es la que da las especificaciones del equipo. Colocarlas. Computador, puede ser hasta acá. Copiar. Entonces, las especificaciones del equipo. La justificación, ¿por qué se necesita ese equipo? Entonces, se colocó una justificación. El equipo de cómputos pueden incrementar la productividad, mejorar el almacenaje, ¿sí? ¿Yo por qué necesito ese equipo? ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? La justificación. ¿Por qué se necesita ese equipo? ¿Sí? Entonces, coloco la justificación. Y se coloca la cantidad. Entonces, de ese ítem 1, de ese computador de alta capacidad, Core i7, estado sólido, ¿sí? Necesitamos 2 equipos, ¿sí? Esos computadores, ¿sí? Tienen un costo de 15 millones cada uno, serían 30 millones de pesos. Entonces, eso lo va a aportar mi ciencias, 30 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ese aporte se va a hacer, necesito el equipo para el año 2. El equipo va para el año 2. ¿Sí? Necesito comprar esos equipos en el año 2. Listo. Necesito comprar el equipo 2. ¿Qué más necesito? Necesito otro computador con otras características. ¿Sí? La justificación por qué ese computador se necesita. Y se necesita de ese computador con las características, se necesita uno. Se necesita un computador. Pero ese computador lo tiene la universidad. ¿Sí? Ese computador existe en la universidad. Entonces va a ser un aporte en especie. ¿Sí? No va a ser un aporte monetario. Ese computador está tasado en 3 millones de pesos y se va a utilizar en los 2 años del proyecto. Año 1 y año 2. Se coloca en especie. Estas tasaciones de los equipos, pues, ¿quién nos las certifica? TICS. ¿Sí? O las áreas de informática de las diferentes universidades. Ellos son los expertos. Mire, este computador se puede tasar en valorar en tanto. ¿Sí? Igual que los computadores que necesitan, de pronto, en efectivo hay que financiar con licencias. La parte de TICS es la que nos ayuda a generar todas estas tasaciones. Listo, perfecto. Entonces, 2 computadores en especie. ¿Qué más podemos decir? Materiales, no se necesitó materiales. Bibliografía. Entonces, existen unas bases de datos, ¿sí? Para hacer la construcción de todo el componente de estado de arte, ¿sí? Del proyecto, de pronto andar en datos. Entonces, estas bases de datos existen en las universidades. Entonces, en la parte de bibliografía, de acuerdo también a la definición que nos dan en los anexos en ciencias, ¿sí? Nosotros la podemos incluir. Entonces, colocamos una base de datos. Una base de datos, la justificación, porque es importante esa base, esa utilización de esa base de datos, es muy importante siempre la justificación, ¿sí? No presupuestar de pronto elementos, insumos, materiales que no se van a utilizar porque eso genera un desorden, eso es desorden presupuestal y al final termina siendo un activo ocioso, que nosotros llamamos activo ocioso. Se tiene, pero no se utiliza, ¿sí? Entonces, esta base de datos sí la necesitamos en el proyecto. Entonces, y esta base de datos, todas estas transacciones que nos ayuda, biblioteca, acá en Santo Tomás el CRAI, ¿sí? Nosotros hacemos estimaciones por medio de ellos, que son los expertos en tasar estas bases de datos, ¿sí? Entonces, esta base de datos se va a utilizar en el año 1 y en el año 2 y tiene una estimación aproximada de 8 millones de pesos. Entonces, coloco Universidad de Santo Tomás, 8 millones. Y año 1 y año 2 se utiliza. Listo. Sí, Paula, cuéntame.
Gracias, buenas tardes. Dos preguntas. La primera sería, en la descripción de la base de datos es necesario poner ejemplos. Yo necesito una licencia del Xavier. ¿Es necesario especificar o simplemente poniendo bases de datos en general? No, entre más especifiquemos, mejor, ¿listo? Entre Ok, más y la especifiquemos, ¿sí? segunda pregunta es, en este mismo sentido de que, bueno, con el CRAI tenemos ciertas licencias de acceso a bases de datos, pero hay algunas en que no están hasta el último nivel de la licencia, por así decirlo. En ese caso, su merced, ¿qué aconseja? Cargarlo, es decir, no sé, como la actualización de esta licencia, porque obviamente para eso toca pagar más, ¿se lo cargamos al presupuesto del proyecto o no es viable y simplemente pues tendríamos que dejar, digamos, hasta el nivel que está? Si lo necesitamos, sí. ¿Sí? O sea, si es Ah, vital en el ok, presupuesto, sí hacerlo. ¿Sí? Porque va a ok. ser, acuérdate que ahí tenemos unos objetivos claros. ¿Sí? Ujú, Esos objetivos tienen una metodología. ¿Sí? sí, Y esa metodología tiene unas actividades. ¿Sí? sí, señor. Entonces, si lo que necesito va a ser fundamental para alcanzar los objetivos, sí lo hacemos. ¿Sí? Y Lo en ese hacemos. caso entonces lo pondríamos ejemplo, ahí como está. Ítem número 1, bases de datos de la universidad hasta donde están, ¿no? Porque pensamos en que voy a utilizar otras. Pero Sí, entonces tendría, por ejemplo, ítem 2, no sé, actualización de la base de sí, datos, no sé, datos. Gestor. Sí, Y ahí sí se la cargo a MinCiencias, por así decirlo. exacto. Sí, se la puedo cargar a mi Ah, ciencia si ok. necesito. Y la coloco en qué? En dinero. ¿Listo? Listo, gracias. Listo, perfecto. Listo, Pablo. Listo, entonces tenemos especie. Tenemos unos servicios técnicos. ¿Sí? Entonces, en servicios técnicos, ¿sí? Entonces, tenemos unas asesorías, ¿sí? En capacitaciones. Se brindaron en este proyecto. Cantidad. Y esto lo estima, pues, el experto en la asesoría, en la consultoría externa, se tasa en 25 millones de pesos, ¿sí? De acuerdo al número de horas, de acuerdo a los entregables, ¿sí? Ese servicio técnico. Listo. Personal apoyo, creo que no requerimos para este proyecto, pero sí, personal de apoyo no, pero necesitamos un software, necesitamos varios software, pues se necesitan tres software, ¿sí? De los cuales, igual, unos ya tienen la universidad, pues va a hacer el aporte en especie, otros no se tienen, hay que adquirirlos, ¿sí? Entonces eso se va a cargar a MinCiencias desde la parte efectiva. Pues tenemos los software, ¿sí? Con las justificaciones y la cantidad. ¿Sí? Entonces, en el año 1, ¿sí? Necesitamos el software número 3, ¿sí? Y el costo es de 16.951.800. Ya dijito. 16.951.800. Perfecto. Ese software se necesita para el año 1 y para el año 2. ¿Sí? 16.951.800. Perfecto. El software número 2, ¿sí? Tiene un costo de 30 millones de pesos y comienza también a utilizarse en el año 2. ¿Sí? Entonces, el software número 2, costo de 30 millones de pesos. ¿Quién nos ayudan con estas transacciones? Pues todo el departamento de TICS. ¿Se acuerdan que todas las universidades tienen los departamentos de sistemas, de tecnología, de innovación? Entonces, ellos son los que nos ayudan con las tasaciones de estos apoyos tecnológicos. Y pues la universidad cuenta, ¿sí? Con unas licencias que se estimaron en 10 millones de pesos. Entonces se necesitan para el año 1 y para el año 2. Entonces, ese va a ser el aporte de especie de la universidad. Sí, cuéntame, Jorge. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por lo que nos estás explicando, que está muy interesante. Quería preguntarte sobre eso que acabas de hacer. ¿Cómo yo una licencia que le cuesta 100 millones a la universidad para que la use toda la universidad, cómo hago la magia para saber cuánto le voy a cargar al proyecto? Muchas gracias. La magia se llama prorrateo. ¿Sí? Prorrateo. Entonces, prorrateo. El que consume más,
se le carga más, ¿sí? Entonces yo puedo prorratear el uso del software, ¿sí? Oiga, sí, la licencia vale 100 millones, ¿sí? Pero el proyecto, ¿cuánto la va a utilizar? ¿Sí? Entonces se hace el prorrateo. ¿Listo? Correcto, correcto, pero tal vez un poco lo que me corrige si estoy percibiendo bien, si estoy entendiendo bien, es que eso es muy, como te dijera yo. Sí, hay un criterio puede ser el uso, pero podrían haber otros criterios. Claro, te los pueden discutir, ¿no? Puedes decir, no, el proyecto es el que va a pagar eso. ¿Por qué? Porque sí, porque es una directiva institucional. Claro, eso habrá que justificarlo. Pero eso es un poco lo que quisiera que nos contara, si es posible. Un criterio que te entiendo es el uso. ¿Qué otros criterios pueden haber? Porque uno diría, no, pues esto es un proyecto de 2 investigadores, y esos 2 investigadores, entonces le vamos a cargar el uso de 2 investigadores frente al uso que está haciendo toda la universidad de la base. Sí me hago entender, o sea, no me parece tan directo la conclusión de cómo costearlo. Discúlpame, si nos puedes ampliar un poco más. Gracias. Sí, también puede ser la consecución de los productos, ¿sí? Los productos. Entonces, con esa base de datos, con esas licencias, ¿cómo va a aportar a los productos de investigación? ¿Sí? Pues también podría ser la consecución de los productos. Y una de las fórmulas es utilizado el prorrateo, ¿sí? O sea, prorratear, asignar de acuerdo al consumo de los recursos. Ok, perfecto. Por ejemplo, ¿puede haber una política institucional previa para eso? Por ejemplo, no sé, que digan, por ejemplo, creo que tal vez es más sencillo con este tema de los cargos por administración. Entonces, vamos a hacer este proyecto, pero este proyecto tiene un cargo por administración que es el 30%. Eso no significa que vamos a usar 30% las personas que van a administrar de allá de la dirección de investigaciones, no sé. Pero eso se supondría que eso lo debe tener previsto la institución, ese tipo de recursos compartidos que se van a asignar a los proyectos. Me parece que puede ser una buena pregunta. Gracias. Sí, y acuérdate que en los términos también eso está definido, ¿no? En los términos de las convocatorias, ¿sí? Entonces, es muy importante también tener en cuenta el término de la convocatoria hasta los topes máximos de financiación. ¿Listo? Listo. Sí, cuéntame, María. Sí, buenas tardes. Es para una pregunta con respecto a las bases de datos. Una cosa es como comentó la compañera que toca subir el nivel, ¿cierto? De la base de datos que tiene la universidad actualmente. Pero digamos que en el transcurso de la investigación yo encontré artículos que no están en la base de datos o que están en la base de datos pero a un nivel superior, ¿cierto? Entonces se tendría que crear algún rubro considerando la descarga puntual de esos artículos o revistas y cómo se haría. Gracias. Listo. Se podría de pronto, en la parte de bibliografía, ¿sí? Tasar de pronto, hacer la exploración. Acuérdate, primero se analizan las fortalezas que tienen las universidades. ¿Sí? Se analizan las fortalezas. Ya, si se sabe que no se tiene, pues entonces se sabe que hay que adquirirlo. ¿Sí? Adquirirlo porque va a ser importante para la consecución de los objetivos del proyecto. Entonces, se puede de pronto tasar, ¿sí? Tasar. Acuérdate que esto es un presupuesto, ¿sí? Presupuesto, antes de hacer, ¿sí? Tasar de pronto la adquisición de ciertos artículos, ¿sí? Que se necesiten para el desarrollo del proyecto. ¿Listo? ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo, María. Perfecto. Listo, entonces seguimos con software. Software. Salidas de campo, creo que este proyecto no tenía salidas de campo. No tenía salidas de campo. Hay una parte de viajes. ¿Sí? Hay una parte de viajes, entonces vamos a mirar los viajes, que son los viajes que se hacen a los diferentes eventos académicos. ¿Sí? Entonces tenemos los viajes, las descripciones, especificaciones técnicas, ¿sí? Justificación, por qué es importante el viaje, la cantidad de viajes. Y venimos a las contrapartidas, entonces.
Se van a hacer, del primer ítem, se van a hacer 2 viajes en el año 1, en el año 2 a eventos nacionales. Entonces se está tasando en 6 millones de pesos, año 1 y año 2. Y tenemos un viaje internacional. Ese viaje internacional se tasó en 12 millones de pesos. ¿Quién nos ayuda también a estas tasaciones? Pues los diferentes áreas de la universidad, ¿sí? Como en el caso de Santo Tomás, como es la Oficina de Relaciones Internacionales, ¿sí? Que ya tiene unas tablas específicas en la parte de viajes internacionales y viajes nacionales. ¿Listo? Entonces, tasamos, tenemos los eventos académicos, eventos académicos. Tenemos 3 eventos, 2 nacionales y 1 nacional. Eventos académicos, 2 nacional, 1 nacional. Y la asistencia a los eventos se tasaron en el año 1, 2.500.000, y en el año 2, 2.500.000, y el evento internacional, la asistencia en 5 millones de pesos. Entonces, 2.500.000. Y el evento internacional en 5 millones de pesos. Eso es acá. Listo. Tenemos unas publicaciones, ¿sí? Esta plantilla se puede utilizar y se puede también adaptar, ¿sí? A las diferentes universidades, ¿sí? Como la UNAP. O sea, es una plantilla que se utiliza internamente, pero es muy, digamos, es muy maleable, ¿sí? Muy flexible y se puede adaptar, pues, también si la universidad, la UNAP, ¿sí? Pues, estoy también egresado, la quiere utilizar, se puede hacer, ¿listo? Para la presentación de las diferentes convocatorias. Tenemos las publicaciones. Entonces se van a publicar 2 artículos de investigación en revistas indexadas. En el año 2, después de que se tengan pues ya ciertos resultados. Y esas publicaciones, las 2 están alrededor de los 25 millones de pesos. 25 millones de pesos. Estas pestañas están construidas con base en la definición de rubros de licencias, ¿sí? Para convocatorias. Es muy interesante el uso de la plantilla. Tenemos el personal científico. Entonces, el personal científico. Tenemos 6 investigadores. Que vamos a colocar de los investigadores. Información básica. La función en el proyecto, investigador principal, ¿sí? Co-investigador 1, co-investigador 2, y de acuerdo al número de horas. Acuerden que estas tasaciones de horas vienen de acuerdo a la metodología que me ayuda a alcanzar los objetivos del proyecto, ¿sí? Y vienen las contrapartidas. Estos investigadores, investigador y co-investigador, van a ser financiados por la universidad. Les van a hacer un aporte en especie. Entonces coloco la nómina, ¿sí? Que esta nómina es suministrada por la decanatura, ¿sí? Por las oficinas de recursos humanos. Entonces me apoyo en estas dependencias para comenzar a tasar las horas de los investigadores, también de acuerdo al rango en las diferentes universidades. Les coloco, entonces la universidad los va a financiar año 1 y año 2, el investigador, co-investigador y co-investigador 2. Año 1 y año 2. Las tasaciones.
universidad, es un aporte en especie. ¿Por qué? Porque eso está dentro de la nómina de la universidad. Y lo que se le está pidiendo a MinCiencias es que nos financien. Estudiantes de pregrado, estudiantes con maestría, personal con título profesional para que nos apoyen en el proyecto. ¿Sí? Entonces le va a pedir la financiación de estos profesionales. Entonces se hizo la tasación en el año, se le está pidiendo en efectivo. En el año 1, 72 millones de pesos, igual en el año 2 se tiene esta contrapartida en efectivo. Listo, perfecto. Ya voy construyendo mi plantilla. Vienen los gastos de operación. En los gastos de operación, en las especificaciones, ¿sí? Cuéntame, Paula. Muchas gracias. Sí, en el anterior, donde hablamos de los docentes, no sé si de pronto no me quedó tan claro, pero en ese caso las horas las tasamos de acuerdo a la categorización que tenga el profesor, por ejemplo, en la universidad, ¿verdad? Perfecto, sí. Y si es externo, hacemos como una extrapolación, por así decirlo, pensemos, no sé, es pues un doctor o un magíster de otra universidad, lo podríamos de pronto traer pensando que es un proyecto, no sé, interdisciplinar y la universidad no tiene esa carrera, ¿no? Es un supuesto. Sí, en las convocatorias de MinCiencias también hay una, en esta específica hay una para financiación de doctores, ¿sí? Entonces, existe el rubro directamente para la financiación de ellos, ¿listo? Y se puede también hacer digámoslo así, la concordancia, ¿sí? de la homologación del doctor con el de la universidad, ¿sí? Para que pueda de pronto participar en el proyecto. Pero también es muy importante la lectura de los términos, ¿sí? Que dicen MinCiencias, sobre esa parte. En este caso, esa financiación de doctores estaba por fuera. ¿Listo? Gracias, sí, muchas gracias. Perfecto, listo. Entonces viene la última, que son los gastos de operación. Entonces, los gastos de operación dice, mire, no pueden ser más del 7%, ¿sí? De los rubros que se piensa financiar. Entonces, en los gastos de operación, ¿sí? En los gastos de operación, lo que voy a hacer, coloco el ítem, la justificación, la cantidad 1, ¿sí? La financiación es anual y es por una sola vez por MinCiencias. Entonces lo que va a decir, venga, súmeme, los gastos de operación no pueden pasar del 7%, ¿sí? Súmeme los rubros que llevo, ¿sí? Y eso multiplíquemelo por el 0.07. Entonces va a decirle, súmeme, ¿sí? En la hoja de resumen, en la primera hoja, le voy a decir, en lo que yo le estoy pidiendo a MinCiencias, ¿sí? En lo que yo le estoy pidiendo a MinCiencias, es decir, súmeme esto. ¿Listo? Y esto multiplíquemelo por 0.07. Súmeme esto y esto multiplíquemelo por 0.07. Que es el 7%. Y vincúlemelo, ya está vinculado en la hoja de resumen. ¿Sí? Y vincúlemelo en la hoja de resumen. Está vinculado, los gastos de operación no está vinculado, pero lo vinculo. ¿Sí? Lo vinculo más. Blanco, perdón, gastos de operación, 22 millones, y vincúlemelo. Que lo vinculo. Más, vinculo los gastos de operación. ¿Listo? Entonces, sumo los rubros, los multiplico por 0.07, es hasta el tope máximo de los rubros a financiar con MinCiencias, y lo digo, vincúlemelo en el rubro de gastos de operación. Y también se estructura el proyecto de acuerdo a la solicitud de MinCiencias, ¿sí? Que 70% debe ser financiado por MinCiencias y 30% por la entidad aliada para generar esa estructura financiera de 70-30. Entonces, se construye también de esa parte, ¿sí?
Y también logramos generar un proyecto construido bajo los requerimientos de MinCiencias. En resumen, ¿sí? Muy importante. Primero, leer los términos. Léanse muy bien los términos. Después, con los términos, genero el proyecto. ¿Sí? O si tengo uno, pues comienzo a ajustarlo de acuerdo a los términos. ¿Sí? Ya cuando tengo el proyecto, ¿sí? Lo último que yo hago es el presupuesto. ¿Sí? Acuérdense, no cometer ese error de que distribuir. Usted haga el marco teórico, usted haga el marco legal y usted el presupuesto. ¿Sí? Y comienzan a trabajar desarticuladamente. ¿Sí? Y ese trabajo desarticuladamente lo que dan es presupuestos que no generan la realidad del proyecto. Entonces, tengo unos objetivos, tengo una metodología. Esa metodología pues consta de unas actividades. Esas actividades comienzo a cuantificarlas. La cuantificación de esas actividades me apoyo en las unidades, diferentes unidades de las universidades, de la UNAP, de la Santo Tomás, ¿sí? Para hacer esas tasaciones. Después de que he construido el presupuesto de forma articulada, lo socializo con el grupo, ¿sí? Es muy importante porque a veces comienza, listo, el uno envía una parte, el otro envía otra parte y se envía el presupuesto para que sea conocido todos los rubros y ese presupuesto surja una discusión, ¿sí? Es muy importante que el presupuesto que se haga surja una discusión al interior del grupo para que todos lo conozcan y todos sepan qué se presupuestó y qué no se presupuestó. ¿Sí? ¿Qué se puede solicitar cuando si el proyecto es aprobado? ¿Qué se puede solicitar por derecho? Porque es un derecho. ¿Y qué no se puede solicitar por derecho? ¿Sí? De pronto puede ser por otro tipo de apoyo, pero no directamente del proyecto. ¿Sí? Todo esto es para evitar también situaciones de que de pronto alguien del equipo desconoce que no se solicitó algún tipo de material, se pide material y se niega. ¿Sí? De pronto en el interior del pero no existe en el presupuesto. ¿Listo? Y de último viene la parte de presupuestal. En la parte presupuestal, ya cuando tenga el proyecto listo, actividades y todo, ¿sí? Comienzo la tasación por medio de las diferentes unidades o secciones de la universidad, conociendo cuáles son las fortalezas de la universidad, ¿sí? Y también en lo cual ella no es fuerte, ¿sí? En lo que es fuerte, pues va a ser el aporte en especie, ¿sí? El aporte en especie, y en lo que no, pues se hace la solicitud de financiación ante MinCiencias. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Fácil el ejercicio, sí. Al final no es tan difícil de generar el presupuesto. Entonces no sé si quedó claro. Sí, Jorge, cuéntame. No, agradecerte primero que todo el ejercicio. No, tal vez pensando, obviamente me excuso y saliéndome de lo que nos querías contar, pero mostrando otras cosas que pudieran ser de interés. Estaba pensando en proyectos en alianza, como los de convocatoria científica, convocatoria de los de Colombia Científica y proyectos de cooperación internacional. O sea, es decir, cuando la cosa se complica porque no soy yo como institución y conciencias, sino hay un acuerdo de gobernanza, están los términos de referencia, están las reglas de varias instituciones. ¿Qué sugerencias nos puedes dar ahí metodológicas para la elaboración del presupuesto? Y de nuevo, muchas gracias. Listo, Jorge. No, gracias a ustedes por la invitación y lo que les digo, siempre muy contento cuando la UNAM me hace una invitación porque, pues que comento, yo soy egresado ya de Ingeniería Financiera, de la especialización, ¿sí? Y muy contento cuando me invitan a participar en diferentes proyectos. Jorge, lo importante es integración, ¿sí? Que se integren, ¿sí? En la construcción de ese presupuesto, que se conozcan muy bien los términos y las limitaciones que tienen los términos, porque los términos tienen unas limitaciones, ¿sí? Y que la construcción del presupuesto sea una construcción conjunta, ¿sí? Conjunta entre las diferentes actividades. También en la parte de cooperación internacional, conocer cómo es los términos en los lineamientos de cooperación, pero que sí esa construcción se haga de forma integrada en el presupuesto, ¿sí? Que si se hace de forma integrada, conociendo las diferentes fortalezas de las universidades, pues va a ser un presupuesto que le va a apuntar al proyecto y sobre todo a la consecución de los objetivos. Recuerden que el objetivo, el propósito del presupuesto es que logre alcanzar esos objetivos del proyecto de investigación. ¿Listo? Muchas gracias. Jorge, a ustedes, gracias. Les queda la plantilla, ¿sí? Para que la utilicen, la pueden adaptar, ¿sí? Esa plantilla es adaptable, la pueden adaptar pronto a las diferentes convocatorias que existan, ¿sí? La pueden adaptar, entonces también les queda plantilla como insumo para la presentación de los
diferentes presupuestos, a las convocatorias, sobre todo de MinCiencias, ¿sí? De MinCiencias. Si no existe de pronto algún rubro en alguna convocatoria, pues se le puede cambiar la hoja y también se le puede hacer la adaptación en la hoja de resumen. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Profesor Alfredo, perdón, yo quería recordarles a todos que les he compartido por el chat el formato de asistencia y de evaluación de la jornada. Es importante, por favor, que los puedan diligenciar para que queden dentro de los registros. Nuevamente lo voy a compartir al chat. Listo, gracias. Eso sí, importante, por favor, llenar el formulario de asistencia a la capacitación, sí, también la evaluación, ese feedback es muy importante para nosotros, para generar una mejora continua, ¿sí? En las capacitaciones que se están haciendo conjuntamente, ¿sí? Con estos temas tan relevantes, ¿sí? Y sobre todo, pues, en esta de taller de presupuesto. Lo que se quería con esta capacitación objetivo era dar a conocer de una forma práctica, ¿sí? Cómo es la construcción de un presupuesto en investigación, ¿sí? Es muy importante porque si el presupuesto no cumple con los términos, no cumple con los lineamientos, pues lo que hemos hablado, así el proyecto sea muy bien diseñado, muy bien elaborado, tenga un excelente grupo de investigación, pues la parte financiera no lo puede soportar, ¿sí? No lo puede soportar. Y todos conocemos casos de proyectos de eso, proyectos que son muy bien elaborados, muy bien diseñados, pero de pronto existe una desarticulación en la parte de presupuesto y no fue aprobado. Y después, pero ¿por qué no lo aprobaron? Pero ¿qué si lo hicimos? ¿No? ¿Qué? No cumple con los lineamientos del presupuestarios. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Profesor Alfredo, Erimar está preguntando que si se puede compartir las diapositivas. Sí, claro, sí, claro. Yo se las envío, se envío a profe Flor y ella las hace llegar a ustedes. Claro que sí. Ah, bueno. Sí, entonces con eso reitero lo importante del diligenciamiento de la asistencia para que por favor podamos tener los correos. Los correos. Luz, también sí, el video lo podemos compartir. Nosotros generamos la sala de Zoom. Entonces, una vez se genere el material audiovisual, nosotros se lo podemos compartir a Flor. Igualmente, nosotros desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga tenemos nuestra página de YouTube de la Dirección de Investigaciones. Ahí cargaremos también el video. Entonces, compartiremos tanto el video, digamos, base como el link en donde se encuentra cargado en YouTube. Bueno, profesor Alfredo, yo creo que ya con esto hemos terminado. Entonces vamos a dar por cerrada ya la sesión, agradeciéndole a usted toda su disposición y a Flor. Y bueno, reiterando pues que estos espacios continuarán toda vez que pues nos permite, digamos, a dar una mayor cobertura a todos los docentes, investigadores, inclusive estudiantes interesados en estas dinámicas de investigación. Y bueno, que también sea un espacio para articularnos continuamente. Muchísimas gracias a todos. Muchas Claro que gracias. sí. Claro que sí, Eider, muchas gracias y gracias a todos por la participación. Nuevamente recordarles diligenciar la asistencia para que se les puedan hacer llegar este material. Muchas gracias a todos y una feliz tarde para todos. Que estén muy Feliz bien. tarde. Gracias, Adiós. equipo. Gracias. Gracias, Chao. profe Alfredo. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.